No es ningún secreto que el día de hoy se festeja el Día del Padre. Y pues aprovechando esto, yo quisiera hablar un poco sobre esto. La historia del Día del Padre, bueno, aquí en México está muy ligada a los sucesos en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, el Día del Padre se celebra desde 1924, cuando el presidente de aquel entonces, lo voy a leer, no sé si esté pronunciado correctamente, pero Calvin Coolidge era el presidente de los Estados Unidos y él estableció la fecha como una fecha necesaria para una celebración nacional a los padres. Después, en 1966, el que en ese entonces era el presidente de Estados Unidos, Lyndon Johnson, estableció el tercer domingo de junio como la fecha para celebrar a los padres. Lo que pasa es que desde 1909 venía habiendo esfuerzos para celebrar a los padres. Esto debido a que una mujer llamada Sonora Smart se propuso festejar a su padre y festejar a todos los padres de los Estados Unidos, porque su padre, quien era un veterano de la Guerra Civil Norteamericana, se hizo cargo de sus 6 hijos tras perder a su esposa en el último parto. Pues cuando nació su sexto hijo, su esposa falleció durante el parto y él se quedó con sus 6 hijos y se hizo cargo de los 6. Sí, entre Sofía y yo tenemos 3 y ya nos andaba. Entonces, él solo, con 6. Y entonces, en admiración a su padre, que se llamaba Henry Jackson Smart, esta mujer llamada Sonora Smart promovió el festejo de los padres para honrar la memoria de su padre, quien se hizo cargo de sus 6 hijos y los llevó adelante. Pero al mismo tiempo, pues reconocer a todos los padres, como ya se celebraba desde hacía muchos años, el Día de la Madre. Ella había propuesto como fecha el día 5 de junio, porque era la fecha de nacimiento de su papá. Y lo modificaron y al final, pues sí, Lyndon Johnson fue el que estableció el tercer domingo de junio como la fecha oficial para celebrar el Día del Padre. Muchos países celebran el Día del Padre en la misma fecha que los Estados Unidos, pero hay otros países que la celebran en otro día, especialmente España. Ellos lo celebran el día 19 de marzo. ¿Por qué el 19 de marzo? Porque en el calendario está marcado como el día de San José. Y San José, bueno, en teoría es el padre del Señor Jesús. Es quien lo crió. Y por eso, en España y muchos países con raíces religiosas del catolicismo, lo celebran el 19 de marzo. Aunque son más los países que lo celebran junto con los Estados Unidos. También hay países que tienen su propia fecha. En algunos países es el Día de la Constitución, es el Día del Padre. En otros lugares, la fecha de nacimiento del rey es el Día del Padre. Pero sí, los más numerosos son los que lo celebran junto con los Estados Unidos o con España. Entonces, pues aquí, igual que los Estados Unidos, lo celebramos el tercer domingo de junio. Y yo dije, pues bueno, vamos a aprovechar qué dicen las escrituras acerca de los padres. Y empezando por Dios mismo. En Juan 1, 11 y 12 dice:
A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios es el dueño de la creación. Dios hizo a Adán y a Eva. Y Dios estableció la procreación. Dios estableció la familia. Y a pesar de esto, después de que Adán y Eva pecaron y fueron sacados del huerto, pues ya no eran los descendientes hijos de Dios. En este versículo 12 de Juan 1 vemos que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, los hijos tienen un padre. Dios es nuestro Padre, de los que creemos en Cristo, de los que somos hijos de Dios, entonces Dios es nuestro Padre. Los que son hijos del mismo Padre son hermanos. Y es por eso que los creyentes en Cristo, cuando nos vemos y nos saludamos o nos expresamos acerca de otro, nos llamamos hermanos, por ser hijos del mismo Padre. Aunque, como sucede en las familias, ¿verdad? Pues cuando estamos entre familia, pues no nos decimos hermano, ¿verdad? Por ejemplo, Chuy no le dice a Delia, hermana Delia. O no sé, no creo que Isaac le diga a Abraham, hermano Abraham. O sea, porque pues hay una cercanía familiar y nos hablamos por los nombres o por los sobrenombres o como entre familia nos entendemos, ¿verdad? Ustedes pueden creer que en mi familia me dicen churro. Yo soy churro y para la mayoría de la gente del lugar donde yo nací me dicen churrín. Pero aquí soy el hermano Chuy. Entonces, no, pues realmente, hermanos, es una manera de distinguirnos y de honrar al mismo Padre que tenemos, ¿verdad? Cuando nos llamamos así. Pero realmente no es una obligación que nos llaman, que por ejemplo yo le tengo que decir hermano Ramiro. Tengo que decir, bueno, cuando ya hay mucha confianza, cuando hay cercanía, cuando hay, entonces nada más, oye, Ramiro, o sea, yo ahorita hasta se me oye, así que lo escucho como feo, así que decir, oye, Ramiro, no sé, hermano Ramiro, por favor, o sea, a lo mejor, por ejemplo, a Emilio, a lo mejor, sí, por los años de trato, etcétera, yo ya tengo facilidad o no tengo problema en llamarle, oye, Emilio, o a Manuel, ¿verdad? A algunos sí, pero hay algunos otros que, pues sí, o sea, no que sean menos, sino que el trato ha sido menor y a veces por respeto también, pues uno dice, hermano John, o hermano Abraham, o a veces sí le digo Abraham. Él también a veces me dice hermano Chuy y a veces me dice, oye Chuy. Entonces, los que son hijos del mismo Padre son hermanos. Y nosotros somos hermanos porque tenemos al mismo Padre, Padre Celestial. Y la misma escritura, en primera de Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Entonces, el hecho de que Dios sea nuestro Padre es debido al amor tan grande del Padre. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados sus hijos. Aquí me hace pensar, hermanos, en cómo a veces hay padres bueno, hay cabezas de familia que sin ser el padre biológico cría
a sus hijos. Y a veces ellos, pues en reconocimiento al buen trabajo, al amor, al cariño, al respeto, le llegan a llamar padre, aunque no sea su padre biológico. Y hay algunos padres igual, o sea, que tratan a hijos adoptivos como si fueran hijos de su propia carne. Así lo hace Dios con nosotros. Nosotros realmente íbamos dirigidos a condenación porque deliberadamente elegimos pecar. Y aún así, Dios nos eligió. Y precisamente, debido a ese gran amor con que nos amó, es que Él nos ha dado la posibilidad de llamarnos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, pues debemos parecernos a Él. Debemos imitarlo. Hemos visto, ¿verdad?, que hay hijos que se parecen a sus padres, muchos físicamente, pero muchos, como dice nuestro hermano Toño, en los modos. A veces también en las facciones. Entonces, pero sí, hay expresiones que los hijos toman de los padres, hay posturas, hay lenguaje corporal que se aprende y que los hijos se parecen a sus padres, ¿verdad? Y cuando hay alguien que es buen padre, pues qué bueno que sus hijos se parezcan a él, ¿verdad? Cuando no es así, pues no quisiéramos, ¿verdad? Pero hay algunas ocasiones en que, aunque los padres no seamos buenos padres, Dios ha dado buenos hijos por su misericordia. Entonces, en Mateo 5:16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, las buenas obras, hermanos, el buen testimonio es motivo de que los demás glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Igual, cuando los hijos se portan bien en la escuela, cuando sacan buenas calificaciones y tienen buena conducta, pues a veces en la escuela felicitan a los padres, ¿verdad?, por el buen comportamiento y el buen rendimiento de los hijos. Entonces, de la misma manera, hermanos, nosotros somos responsables de reflejar lo que Dios es. Entonces, Dios es luz y nosotros, como hijos de Dios, deberíamos manifestar esa luz, como dice aquí en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Que el Padre se sienta orgulloso de los hijos y que los hijos reflejen la luz del Padre, la luz de nuestro Padre celestial. En Mateo 5:44 y 45 dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Es seguir el ejemplo de nuestro Padre, que al hacer llover sobre justos e injustos, al hacer salir el sol sobre malos y buenos, nos da el ejemplo para que nosotros amemos también a los enemigos, para que bendigamos a los que nos maldicen y para que hagamos bien a los que nos aborrecen y para que oremos también por los que llegan a ultrajarnos y perseguirnos. Simplemente que reflejemos que Dios el Padre es nuestro Padre, que somos hijos suyos, que reflejemos el hecho de que Él es nuestro Padre. Mateo 5:48, allí un poquito adelante dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto.
Recuerden, hermanos, que la palabra aquí perfectos, pues no se refiere a que no tengamos una sola falla. Se refiere a que estemos maduros. Se refiere que estemos completos. Se refiere que seamos sin doblez. Entonces, sed pues vosotros honrados, sean honestos, sean amorosos, como el Padre que está en los cielos es. En Lucas 6:36 también dice, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Entonces, debemos ser perfectos, maduros, completos, sin doblez, pero también misericordiosos. Bueno, otro de los pasajes también dice, sed santos porque yo soy santo. Cuando dice sed santos porque yo soy santo, recuerden que santo es una palabra que quiere decir apartado. Entonces, sed santos porque yo soy santo, quiere decir, haz efectivo el hecho de que tú has sido apartado del mundo para Dios. Porque también la escritura dice, el que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Entonces, sed santos porque yo soy santo, tiene que ver con que reflejemos en nuestra vida que hemos sido apartados para servir a Dios. En Mateo 6:1 también dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Pórtate justamente, haz justicia, haz lo que es correcto. No para presumir y no para ser visto de los hombres, sino para que Dios sepa que eres justo, que eres correcto. Y si haces esto, tendrás recompensa de tu Padre que está en los cielos. Los hombres no tienen que verte haciendo lo justo. No tienes que presumirles a ellos. Al final, hermanos, cuando alguien actúa correctamente, con justicia, al final es evidente ante los ojos de los demás. Pero a la hora de hacerlo, nuestro pensamiento no debe estar en ellos, en que ellos nos vean, sino en que lo hagamos, porque así lo ordena Dios. Y si así lo hacemos, dice Dios dará recompensa al que lo haga bien. En el versículo 8, ahí mismo dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Se refiere a las necesidades y a los afanes, en que no nos enfoquemos demasiado en las cosas físicas o terrenales, porque nuestro Padre sabe qué es lo que nos hace falta antes que se lo pidamos. De todas maneras, no dice que no le pidamos, dice que Él ya sabe, pero debemos pedirle también. Entonces, dice, no enfoques toda tu energía en conseguir lo material, porque los publicanos y los injustos hacen eso. Dice, busca primero el reino de Dios, justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y entonces, por eso dice, no se hagan pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tienen necesidad antes que se lo pidáis. También en Mateo 6, ahí, pero ahora en los versículos 25 al 27, dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad pues las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo?
La vida ya nos la ha dado Dios. Y dice aquí la escritura que Dios alimenta las aves del cielo. Y Dios viste a las flores del campo como ni siquiera Salomón con toda su esplendor se pudo vestir como una de ellas. Y Dios nos dice, no te afanes por tu vida. Nuestro Padre Celestial alimenta a las aves y viste a las flores del campo. ¿No valen ustedes más que las flores, que los pájaros? Claro que sí. Entonces, no se afanen por su vida. En el versículo 33 dice más, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es evidente, hermanos, que se nos pide que no enfoquemos todos nuestros recursos y nuestra tarea en buscar las cosas materiales. Pero tampoco debemos ser flojos. Tampoco debemos ser indolentes. La escritura también dice, el que no trabaja, que no coma. Y dice, el obrero es digno de su salario. Entonces, pues sí, debemos trabajar y debemos buscar el bienestar de nuestra familia. Pero no debe ser todo nuestro afán el poseer riquezas y el tener mayor beneficio. El Señor las entregará si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Tan cierto como que Él ha sostenido a las aves de los cielos y ha vestido a las flores del campo. De la misma manera, Dios habrá de añadirnos las cosas materiales si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios, el reino del Padre, de nuestro Padre celestial. En Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dios no se deja engañar, no lo podemos engañar y no le podemos hacer lo que a veces nos hacen nuestros hijos. Papi, papito chulo, mira que y los ay, necesito esto. Dios no se deja engañar. No el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. En Mateo 12:50 dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esto es lo que dijo el Señor Jesucristo cuando le dijeron, Señor, allí afuera están tu madre y tus hermanos que te buscan. Y entonces él dijo, ¿quién es mi padre? ¿Quién es mi madre y mis hermanos? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano. Si nosotros nos hemos declarado hijos, bueno, hemos sido declarados por la palabra hijos de Dios cuando nos acercamos a Cristo en fe, pidiendo salvación, entonces nosotros debemos hacer la voluntad del Padre. En Mateo 18:14 dice, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Por eso el trabajo de los padres es enseñar a los hijos. Y es enseñar, aparte de los hijos, a los demás pequeños que tengan relación con nosotros, que estén cerca. No es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de esos pequeños. Y por eso nosotros debemos enseñarles las escrituras a los niños. Esa es la voluntad del Padre. Y en Efesios 6, del 1 al 3, dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra.
Hermanos, hay muchos más pasajes que hablan acerca del Padre y acerca de los padres terrenales. Pero aquí, bueno, se le ordena a los hijos a que obedezcan a sus padres, porque esto es justo. Y les recuerda, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Honrar al padre y a tu madre. Eso le asegura que le vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Obedecer en el Señor a sus padres, honrando a papá y mamá. Yo quisiera terminar, como siempre, hermanos, con algunas reflexiones que espero que las hagamos de manera individual. La primera, ¿eres tú ya hijo de Dios? ¿Puedes tú llamar a Dios Padre? ¿Es Él tu Padre celestial? ¿Glorificas a Dios? Recuerden, cuando en el pasaje que leímos, glorificar a Dios hablaba de buenas obras. Y cuando la Escritura habla de honrar al Padre y a la Madre, habla de buenas obras, habla de obediencia, habla de respaldar a los padres, habla de compartir para sus necesidades, habla de actuar correctamente para honrarlos. Entonces, ¿glorificas tú a Dios? ¿Tus obras son buenas? No para apantallar a los hombres, para dar buen testimonio de quién es tu Padre. ¿Eres perfecto? Lo digo en el sentido que es la palabra. ¿Eres maduro? ¿Eres completo? ¿Eres sin doblez? ¿Eres misericordioso? Enseguida de eso vimos que Dios es santo y debemos ser santos como Él. ¿Eres santo? O sea, ¿eres realmente apartado del mundo para servir a Dios, para honrarle? ¿Obedeces y honras a tus padres terrenales? ¿Obedeces a Dios? Son tareas, hermanos, que nos corresponden a todos y cada uno de nosotros. Algunos ya no tenemos a los padres terrenales aquí, pero incluso ya no estando ellos, podemos honrar su memoria y podemos honrar su misma presencia, aunque ya no estén, cuando otros ven buena conducta de parte de nosotros. Les voy a compartir algo, aunque no sé si debiera. Mis papás, en sus últimos años, no vivían aquí en México, vivían en Los Ángeles, California. Y para mí resultaba pues muy difícil poder estar cerca y verlos y atenderlos como a mí me hubiera gustado. Entonces lo que nosotros podíamos hacer era el fin de año, que era cuando por fin teníamos 2 semanas juntas. Es la única ocasión en el año que podíamos estar 2 semanas. Y cada año íbamos a los Estados Unidos para estar con ellos. Y yo les decía a mis hermanos, no vine de vacaciones, vinimos a atender a mi papá y a mi mamá. El que tenga asuntos que atender, ahorita atiéndalos. Ahorita estoy yo. Gracias a Dios contaba con el apoyo de Sofi y que ella se llevaba bien con mi mamá. Entonces ella cuidaba a mi mamá, yo a mi papá. Y tuvimos oportunidad, pero era muy poco. Era poco más de 1 semana cada año. Es distinto a que si yo la hubiera tenido cerca y entonces pues poder darle vueltas, ¿verdad? Poder ver cómo están de salud, poder ver qué necesidades tienen en su casa, poder ver si les hace falta algún arreglo, alguna cosa que yo pudiera hacer por ellos, ¿verdad? O que yo pudiera
pues contratar a alguien para que lo resuelva. La razón de que si lo debería compartir o no es precisamente porque yo ya no tengo mis padres, pero Sofi sí tiene a los dos, a su papá y a su mamá. Y yo voy con ella, ahora que estoy jubilado, nos vamos el domingo y nos regresamos el martes, cada semana. Y estando allá, pues yo he procurado hacer arreglos de electricidad, hacer arreglos del agua, haciendo cosas, y yo siento hacerlo como si lo hiciera para mis padres. Yo no los tuve cerca, yo no pude hacer eso por ellos, pero por eso ahora lo hago con mis suegros, honrando la memoria de mis padres. Entonces, hermanos, honrar a Dios es con hechos, no solo con palabras. Cuando las palabras expresan el sentir del alma verdadero y honrado ante Dios, pues qué bueno. Pero cuando lo expresan los hechos, pues qué mejor. ¿Recuerdan el miércoles que nos compartía Charlie y que decía, a ver, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras? No está hablando de dos formas de ganar la salvación. Está hablando de dos personas que dicen que son salvos y que uno lo puede demostrar y el otro no. Entonces, si dicen, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. De igual manera, yo digo que honro a Dios, bueno, entonces muéstramelo. ¿Y cómo lo vamos a demostrar? Con hechos. Con hechos, con la forma de vivir, con obediencia a las escrituras, con atención a ese Dios que es nuestro Padre. Y entonces le estaremos honrando verdaderamente. Ojalá que esto, hermanos, sea bueno. Yo siempre les digo, hermanos, que cuando me toca preparar algo para compartir, pues al primero que le toca y al que le deja más tarea es a mí mismo. Y ojalá que también en mi forma de actuar pudiera ser buen testimonio ante ustedes. Muchas gracias, hermanos.